Hoy vas a sumergirte en una historia olvidada por los siglos, pero eternamente registrada en las Escrituras. El mundo antes del diluvio. Un tiempo en que ángeles caídos caminaron entre los hombres, gigantes dominaron la tierra y la humanidad tocó los límites de la corrupción espiritual. Esto no es una fábula, es una advertencia. Y antes de comenzar, quiero hacerte una invitación especial. Nuestro canal ya superó los 600 suscriptores. Gloria a Dios. Y nuestra próxima meta es llegar a los 1000. Si amas las historias bíblicas contadas con profundidad, verdad y emoción, suscríbete ahora, activa la campanita y ven con nosotros a vivir otro poderoso momento de la palabra. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver el pasado y el presente. En el principio había armonía. La creación vibraba bajo la voz del Altísimo y los cielos y la tierra caminaban en comunión. Era un mundo aún no corrompido, donde la luz no conocía sombras. Pero en las regiones celestiales, donde la gloria de Dios era contemplada sin velos, algo rompió el equilibrio. Lucifer, el querubín protector, inflamado por el orgullo, se atrevió a desear el trono del Creador. Su rebelión no fue solo un gesto, fue un golpe cósmico que sacudió la estructura de lo invisible. Un tercio de los ángeles lo siguió, y así nació la primera guerra de la existencia, no de espadas, sino de adoración corrompida. Expulsados de la presencia divina, estos seres no cayeron en silencio. Descendieron a la tierra y se infiltraron en la creación con una intención: corromper aquello que Dios había llamado muy bueno. Tomaron mujeres humanas y con ellas engendraron a los Nefilim, gigantes de fuerza y crueldad desmedidas. Los cielos temblaron y la tierra gimió. Estos híbridos no eran solo aberraciones físicas, sino representantes de un dominio espiritual opuesto al reino de Dios. Esparcían miedo, violencia e idolatría. La línea pura de la humanidad estaba siendo corrompida, y con ella el plan divino de redención. Mientras la oscuridad espiritual crecía, los hombres también se entregaban a sus propios deseos. La línea de Caín prosperaba en ciudades, instrumentos y técnicas, pero cada avance parecía alejarlos más de la presencia de Dios. La civilización florecía en apariencia, pero se pudría en esencia. Poligamia, violencia, vanidad y culto a los muertos dominaban las familias. Y entre valles y montañas, los susurros de los ángeles caídos enseñaban a los hombres secretos que nunca les fueron destinados: hechizos, manipulación de metales, artes ocultas. Lo que debía ser don se convirtió en maldición. Lo que era sabiduría se volvió veneno. Aún así, no todo estaba perdido. En medio del caos nació una nueva generación, la de los hijos de Set, y entre ellos un nombre se destacó: Enoc. No fue recordado por construir ciudades ni por ganar guerras, sino por algo más raro: caminó con Dios. En un mundo donde todos huían del Creador, Enoc caminaba en dirección opuesta. Su vida era un testimonio silencioso de que aún había esperanza, y por eso Dios lo tomó para sí. Sin ver la muerte, fue arrebatado, como una señal para toda generación corrompida. Aún existía un camino de regreso, pero los días se tornaban más oscuros. La presencia de los Nefilim había instaurado un régimen de tiranía espiritual y física. Dominaban no solo por la fuerza, sino por la seducción del poder. Pueblos enteros comenzaron a adorarlos como dioses. Altares fueron levantados, sacrificios humanos realizados, y la tierra que antes latía con la vida dada por Dios, ahora clamaba por justicia. El mal ya no era oculto, era celebrado. Y los ángeles caídos, regocijándose en su influencia, enseñaban a las naciones una sabiduría pervertida que alejaba al hombre cada vez más de su Creador. Fue en este escenario que surgió Noé, un hombre sencillo, pero cuya vida cargaba un peso eterno.
Mientras el mundo se embriagaba en pecado, él se mantenía puro en sus generaciones, no por ser perfecto, sino por no negociar su fe. Caminaba con Dios, sus pasos, sus actos, su obediencia, todo en él contrastaba con aquel mundo podrido. Cuando el Señor buscó entre los hombres a alguien con quien compartir su plan de redención, encontró en Noé un corazón abierto, y allí, entre las sombras del fin, Dios habló, y Noé escuchó. La instrucción fue clara, pero absurda a los ojos humanos. Construir un arca, un gigantesco refugio de madera, en medio de tierra seca. No había mares cercanos, ni tormentas anunciadas, solo la voz de Dios y la fe de un hombre. Noé no cuestionó, no buscó atajos. Comenzó la obra con paciencia y reverencia, mientras el escarnio de los hombres aumentaba con cada martillazo. Por más de 100 años predicó con su vida. Con cada tabla colocada, con cada advertencia ignorada, el tiempo de la gracia se acortaba. El arca crecía y el juicio se acercaba. Afuera, la humanidad seguía ciega. Las fiestas continuaban, los matrimonios se multiplicaban, los negocios prosperaban, y los hijos de los hombres se burlaban del viejo carpintero y de su locura. No veían los cielos oscurecerse, ni percibían que el Espíritu de Dios ya no habitaba entre ellos como antes. Los ángeles caídos, ahora conocidos como dioses entre los pueblos, se reían de la amenaza del juicio. La humanidad se inclinaba ante estatuas, pero volvía el rostro al Creador. La puerta de la gracia estaba abierta, pero nadie quería entrar. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, solo 8 personas entre una multitud incontable, fueron los únicos que creyeron. Y cuando el arca estuvo lista, vino la orden: entrar. Animales de todas las especies comenzaron a reunirse como guiados por una mano invisible. Fue un espectáculo solemne y sobrenatural. Y cuando todos estuvieron dentro, algo aún más impresionante sucedió. Fue el propio Dios quien cerró la puerta. No fue Noé, no fue ningún hombre. La misericordia se selló allí, cerrada por el toque divino. Y el silencio que siguió fue la última advertencia antes del caos. Entonces el cielo se rompió. Las compuertas se abrieron y las aguas cayeron con una furia jamás vista. Al mismo tiempo, los abismos de la tierra se rompieron y chorros subterráneos invadieron todo. Era como si el propio planeta llorara. Ciudades desaparecieron. Torres fueron tragadas, gigantes cayeron, la risa de los burladores cesó, y por primera vez el miedo se apoderó de aquellos que decían no temer a nada. Era tarde, la puerta estaba cerrada. El arca flotaba sobre el juicio, mientras la tierra se deshacía bajo la justicia de Dios. Dentro del arca, Noé escuchaba el rugido de las aguas golpeando contra la madera. Cada gota del exterior era un clamor que no pudo ser atendido, y aún así no había júbilo en su corazón, solo reverencia, temor y silencio. Sabía que no estaba salvo por mérito, sino por gracia. El arca no era un trofeo, era un refugio, y cada día que pasaba allí dentro era un recordatorio del peso de la obediencia, de la seriedad del juicio y del valor de la comunión con Dios, incluso cuando todo a su alrededor se deshacía. Mientras tanto, el mundo tal como se conocía desaparecía bajo las aguas. Los templos de los falsos dioses se desmoronaban. Las ciudades de Caín se disolvían en el lodo. Los descendientes de los Nefilim, orgullosos e implacables, eran arrastrados como polvo. Toda estructura construida sobre el pecado colapsaba ante la santidad del Altísimo, y el cielo, que antes había llorado la corrupción de la humanidad, ahora presenciaba su reinicio. Dios no destruyó porque odiaba, destruyó porque amaba lo que creó y no podía permitir que el mal reinara sin límites. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las aguas cubrieron los montes más altos y ya no había distinción entre reinos y ruinas. Todo era silencio y profundidad.
Pero dentro del arca latía la esperanza. Noé y su familia oraban, alimentaban a los animales y esperaban. No había ventanas para ver el mundo, solo fe para confiar en lo que vendría después. No sabían cuánto tiempo duraría, pero sabían quién había hecho la promesa, y eso bastaba. Noé no cargaba miedo, cargaba la certeza de que Dios era fiel. Con el tiempo, las aguas comenzaron a retroceder, el viento sopló y la superficie de la tierra volvió a emerger. Era como si la creación respirara nuevamente. Noé envió un cuervo, luego una paloma, hasta que finalmente una hoja de olivo fue traída en su pico, señal de que la vida aún era posible. El arca reposó sobre el monte Ararat, y allí, ante el nuevo mundo que surgía, Noé no corrió a conquistar, construyó un altar. Antes de comenzar de nuevo, adoró. Y Dios, viendo el corazón de aquel hombre, estableció una nueva alianza con toda la tierra. El arco iris cortó el cielo como un sello visible de la promesa divina. No era solo un fenómeno natural, era una firma de misericordia. Dios prometió nunca más destruir toda la tierra con agua, incluso sabiendo que el corazón del hombre aún estaba inclinado al mal. Pero ahora había una alianza, un pacto entre creador y criatura, entre justicia y gracia. Noé recibió no solo la tierra renovada, sino también la misión de mantener viva la memoria de lo que había sucedido. Sus hijos serían los portadores de esa historia, la historia de un juicio y de una salvación. Sin embargo, la historia no termina con las aguas bajando y promesas hechas. Aún flotaba en el aire el recuerdo de los días anteriores, de los gigantes, de los ángeles caídos, de las corrupciones espirituales que casi destruyeron todo. Las puertas del cielo estaban nuevamente cerradas para esos rebeldes. Muchos fueron lanzados a prisiones espirituales, esperando el juicio final. Y aunque la superficie de la tierra estaba limpia, los ecos de aquella rebelión aún susurraban entre las sombras. La guerra espiritual no había terminado, solo había cambiado de forma, y la humanidad tendría que elegir, generación tras generación, entre caminar con Dios o seguir los pasos de aquellos que cayeron. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de nuevas naciones. Pero pronto quedó claro que el problema no era solo el mundo exterior, sino el corazón dentro de cada hombre. La semilla del pecado había atravesado el diluvio, escondida en la naturaleza humana, y aunque el juicio había purificado la tierra, no había extinguido el libre albedrío. Dios dio a la humanidad otra oportunidad, pero la elección seguía estando en manos de los hombres. El arca había cumplido su papel. Ahora era tiempo de caminar por fe, no más por miedo a la destrucción. Incluso con la memoria fresca de la catástrofe, no tardó en que los descendientes olvidaran el propósito del rescate. Pronto las ciudades se levantaron nuevamente. Los líderes buscaban gloria para sí mismos. Las torres comenzaron a subir hacia los cielos, y el mismo espíritu de orgullo que habitó en Lucifer resurgía en el corazón de los hombres. Era como si la historia quisiera repetirse, pero Dios no abandonaba. Él buscaba, llamaba, levantaba hombres justos en medio del caos, porque incluso entre ruinas, Él preserva semillas, semillas como la que había en Noé, semillas que apuntarían en el futuro hacia un Salvador mayor. La historia de Noé no fue escrita solo para recordar el pasado, fue registrada para preparar el futuro. Jesús, siglos después, mencionaría esos días como señal del fin. Así como fue en los días de Noé, dijo él, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. La misma indiferencia, el mismo escarnio, la misma ceguera espiritual. El patrón se repetiría, pero esta vez no habría arca de madera. Habría una cruz, y no serían más aguas, sino fuego. Noé fue un precursor silencioso de algo mucho mayor,
Su altar apuntaba hacia un sacrificio perfecto. Su obediencia apuntaba hacia un redentor que también caminaría con Dios. Su rescate anunciaba una salvación definitiva. Todo en Noé resonaba con la promesa que se cumpliría en Jesús. El arca, símbolo de protección y juicio, ahora se convertía en sombra de la cruz. Y la historia, que comenzó con rebelión y terminó con rescate, serviría para todas las generaciones como una advertencia y una esperanza, porque el Dios que juzga es el mismo que salva, y la puerta, una vez más, está abierta. Pero así como antes del diluvio, muchos hoy no perciben las señales, viven como si nada estuviera por suceder. La ciencia avanza, la tecnología encanta, pero el vacío del alma permanece. El espíritu de Babilonia, aquel mismo que desafió al Altísimo, resurge con nuevo rostro, vistiéndose de cultura, progreso y autosuficiencia. La verdad es negociada, el pecado es celebrado. Y una vez más, el sonido de la construcción de torres sustituye al sonido del arrepentimiento. El mundo ya no clama por salvación, clama por autonomía, y eso tiene un precio. Desde el cielo, sin embargo, Dios observa. No con placer al castigar, sino con el corazón aún herido por una creación que elige el engaño. La puerta de la gracia sigue abierta, pero no para siempre. Como en los días de Noé, el juicio vendrá, no por venganza, sino por justicia. Y antes de que llegue, la voz de Dios todavía resuena. Entra en el arca. El arca ahora tiene otro nombre, Jesús. En él, el juicio fue absorbido, la tormenta fue vencida y la salvación fue garantizada. Pero la decisión sigue siendo humana. Entrar o quedarse afuera. En cada generación Dios levanta mensajeros, como Noé, para advertir, consolar y preparar el camino. Hombres y mujeres que, aún en medio del desprecio, continúan construyendo su arca en obediencia, no con madera y clavos, sino con palabras, oraciones y fidelidad. No gritan por atención, pero viven con propósito. Son señales vivas de que el Espíritu de Dios aún se mueve entre los hombres. Y como en aquella época, muchos se burlan, muchos ignoran. Pero llegará un día en que la puerta se cerrará, y cuando eso ocurra, no habrá más llamados, solo silencio. En ese silencio, el mundo se dará cuenta de que el juicio no era un mito, ni una metáfora, era real, y que la gracia, tantas veces despreciada, era el mayor regalo. Pero los que estén en Cristo no tendrán que temer, porque así como Noé fue guardado, también serán guardados aquellos que se refugiaron en el nuevo arca. Las aguas no los alcanzarán, el fuego no los consumirá. No serán salvos por mérito, sino por fe, no por obras, sino por la promesa, una promesa sellada con sangre y confirmada por la resurrección, una promesa que aún hoy permanece. Los días de Noé son más que un recuerdo distante, son un espejo del presente, la misma corrupción, el mismo orgullo, la misma distracción, pero también la misma oportunidad. Dios no ha cambiado. Él sigue llamando, esperando, ofreciendo refugio. La cruz está en pie como lo estuvo el arca, y todo aquel que cree puede entrar. No importa el pasado, no importa la suciedad, no importa la duda, la invitación es real. El tiempo es ahora, porque cuando la puerta se cierre de nuevo, será demasiado tarde para tocarla. Noé no fue un héroe, fue un siervo, y su historia nos enseña que la verdadera liberación no viene de la fuerza ni de la popularidad, sino de la obediencia. En un mundo que rechaza a Dios, su vida fue un altar, y su legado una advertencia viva. La pregunta que resuena desde el diluvio sigue siendo actual. En medio de la corrupción, ¿quién todavía camina con Dios? ¿Quién está construyendo su arca? ¿Quién está escuchando, creyendo y obedeciendo? Porque el juicio vendrá, pero también la salvación.
Y la decisión, como siempre, estará en manos de cada uno. El mundo antes del diluvio no fue destruido por falta de belleza o progreso, sino por haber rechazado al único que podía salvarlo. Y ese es el mismo peligro de nuestros días: cambiar la verdad por la conveniencia, lo eterno por lo inmediato. Pero Noé nos recuerda que es posible nadar contra la corriente, que es posible ser fiel incluso cuando todos se desvían. Dios siempre guarda un remanente. Siempre hay alguien que dice sí cuando el mundo entero dice no. Y ese alguien puede ser tú. Tal vez hoy te sientas como Noé, incomprendido, aislado, ridiculizado por creer. Pero debes saber, cada paso en dirección a la obediencia construye un arca invisible a los ojos del mundo, pero preciosa a los ojos de Dios. La fidelidad no brilla ante los hombres, pero resplandece ante el cielo. Y al final, cuando el juicio pase, serán esos los que permanecerán en pie. No por fuerza, no por fama, sino porque creyeron, porque escucharon, porque obedecieron. Hoy el cielo aún guarda silencio, pero no está indiferente. Cada decisión, cada oración, cada renuncia cuenta. Como en los días de Noé, el tiempo está pasando y la puerta aún está abierta, pero no permanecerá así para siempre. El diluvio fue un hito, la cruz fue otro, y habrá un tercero, el regreso del Hijo del Hombre, y cuando Él venga, vendrá como juez y salvador, para unos como juicio, para otros como liberación. ¿Qué harás tú con el tiempo que aún queda? Puedes vivir como si nada estuviera por suceder, o puedes entrar en el arca. La elección no es colectiva, es personal. Y esa es la belleza del Evangelio. Incluso en un mundo sumido en oscuridad, aún es posible elegir la luz. Noé eligió, y por eso su historia fue preservada. Ahora es tu turno. ¿Qué historia se escribirá a partir de tu fe? Y esa fue la historia del mundo antes del diluvio. Un tiempo de tinieblas, pero también de gracia. Un tiempo que refleja el nuestro y que nos invita a hacer la misma elección de Noé: caminar con Dios cuando todos se alejan. El juicio es real, pero la salvación también lo es. Y sigue estando disponible ahora en la cruz de Cristo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Ya entraste en el arca de la gracia? Escribe en los comentarios: yo elijo caminar con Dios. Y vamos a compartir este mensaje lo más lejos posible. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos rumbo a los 1000 suscriptores y tu presencia aquí es parte de eso. Que Dios te bendiga y que, como Noé, tú también seas recordado como alguien que caminó con el Señor, incluso cuando el mundo decía lo contrario.